El día de hoy te traigo un misterio distinto, algo bien interesante. ¿Habías escuchado sobre la teoría de la inmortalidad cuántica? Sucede que hay personas que han sobrevivido a lo imposible. Han sobrevivido a situaciones tan extremas que simplemente no debieron haber salido de ahí con vida. Y sin embargo, siguen entre nosotros. Pero lo extraordinario no es solamente que hayan sobrevivido a esas situaciones extremas. El misterio se encuentra en lo que contaron después. Cada uno de estos supervivientes imposibles narró que mientras estaban viviendo esas experiencias traumáticas, fueron capaces de ver realidades alternas simultáneamente. En algunas de ellas tenían éxito y lograban salvarse, pero en otras de ellas no tenían tanto éxito. Estos 4 casos que te voy a contar son totalmente reales y tú mismo los puedes ir a investigar. Creo que te van a sorprender y todos ellos apoyan la teoría de la inmortalidad cuántica. Bienvenidos a JM Misterios. Yo soy JM. Comenzamos. ¿Qué pasaría si te dijera que cada vez que estás a punto de morir, tu conciencia automáticamente salta a una realidad paralela donde sobrevives? ¿Que hay personas entre nosotros que han saltado tantas veces que ya no pertenecen a la línea temporal original? En 2019, Anna Wagenholm cayó en aguas heladas en Noruega. Su temperatura corporal descendió a los 13.7 grados centígrados. Estuvo clínicamente sin signos vitales durante 3 horas. Los médicos dijeron que era imposible que sobreviviera. Pero Ana no solo sobrevivió, sino que reportó experiencias que desafían toda lógica médica. Este es uno de los miles de casos documentados de personas que han sobrevivido a situaciones científicamente imposibles. Casos que algunos físicos cuánticos creen que podrían ser evidencia de algo llamado Quantum Immortality o la inmortalidad cuántica. La teoría que dice que tu conciencia nunca puede experimentar la muerte. Hoy vamos a explorar casos reales de supervivencia imposible que podrían probar que vivimos en un multiverso donde la muerte es solo una ilusión. Fundamentos científicos. Pero para entender estos casos, primero debemos comprender la base científica de la teoría de la inmortalidad cuántica. La teoría de la Quantum Immortality surge de la interpretación de muchos mundos de la mecánica cuántica, propuesta por Hugh Everett III en 1957. La teoría de la inmortalidad cuántica, explicada en palabras sencillas, dice que si la interpretación de muchos mundos es correcta, entonces cada vez que te enfrentas a la muerte, tu conciencia automáticamente continúa en una realidad paralela donde sobrevives. Imagina que cada segundo el universo se divide en millones de posibilidades. En algunas realidades mueres, en otras sobrevives. Según la Quantum Immortality, tu conciencia solo puede experimentar las realidades donde sigues vivo. Pero si de verdad existen universos en donde siempre es probable sobrevivir a cada situación peligrosa, entonces la puerta a la inmortalidad cuántica está siempre abierta para todos. Y esto significa que desde nuestra perspectiva subjetiva somos efectivamente inmortales. Pero aquí está lo inquietante. Esta idea agrega un detalle mórbido en la teoría cuántica, que sugiere que una especie de copia de ti mismo siempre logra permanecer con vida, sin importar qué. Como consecuencia, no serías la misma persona que comenzó este viaje. Serías una versión que ha saltado entre realidades, acumulando experiencias imposibles. Caso 1. Anna Wagenholm, la mujer que venció a la muerte térmica. Nuestro primer caso nos lleva a Noruega, donde una radióloga de 29 años logró algo que la ciencia médica considera imposible. El 20 de mayo de 1999, Anna Wagenholm estaba esquiando cerca de Narvik, cuando cayó a través del hielo en un arroyo. Quedó atrapada debajo de una capa de hielo de 20 centímetros durante 80 minutos. Cuando finalmente la rescataron, Anna no tenía pulso. Y agárrate, porque su temperatura corporal era de tan solo 13.7 grados centígrados, la temperatura más baja jamás registrada en un ser humano que haya sobrevivido. Los doctores dijeron que esta situación era fatal en un 99% de los casos. Históricamente, solo 2 personas habían sobrevivido a situaciones similares en Norteamérica, pero su temperatura corporal no había descendido tanto como la de Anna. Los médicos trabajaron durante 9 horas para revivirla. Anna había estado clínicamente sin signos vitales durante 3 horas.
Según todos los protocolos médicos, debería haber muerto o, en el mejor de los casos, haber sufrido daño cerebral masivo. Pero Anna no solo sobrevivió, se recuperó completamente y además sin daño neurológico y sin efectos secundarios aparentes. Como si hubiera saltado a una realidad donde las leyes de la biología simplemente no se aplicaban. Lo más inquietante es que Anna reportó experiencias durante su muerte clínica que no pueden ser explicadas por la medicina convencional. Describió estar consciente en múltiples versiones de la situación simultáneamente. Vamos al caso 2. Caso 2. Vesna Vulović, sobreviviente de una caída de 10.000 metros de altura. El 26 de enero de 1972, Vesna Vulović sobrevivió a algo que debería haber sido absolutamente imposible. Vesna era azafata del vuelo 367 de la JAT Yugoslav Airlines, cuando el avión explotó a 10.160 metros de altura sobre Checoslovaquia. Ella fue la única sobreviviente de las 28 personas a bordo. Vesna cayó desde esa altura sin paracaídas. Para poner esto en perspectiva, los objetos que caen desde 10.000 metros de altura normalmente alcanzan las velocidades de 200 kilómetros por hora. Esto significa que el impacto debió de haber pulverizado el cuerpo de Vesna. Pero cuando los rescatistas la encontraron, Vesna estaba viva. Tenía fracturas en ambas piernas y en 3 vértebras. Estaba en coma y tenía otras heridas graves, pero estaba viva. Los médicos dijeron que había sido increíblemente afortunada de caer en un área boscosa, inclinada y cubierta de nieve, pero los cálculos físicos muestran que incluso en condiciones perfectas, la supervivencia era estadísticamente imposible. Vesna despertó del coma 27 días después, sin memoria del accidente. Cuando le preguntaron sus experiencias durante la caída, ella describió una sensación de estar en múltiples lugares al mismo tiempo y viendo diferentes versiones de lo que pasaba. Vesna vivió hasta los 66 años, pero siempre dijo una frase perturbadora. Ella solía decir, «Yo no debería estar aquí», como si en algún nivel profundo supiera que había saltado a una realidad donde lo imposible se había vuelto posible. Caso 3. Aron Ralston, el hombre que desafió la probabilidad. En abril de 2003, Aron Ralston se convirtió en el centro de una historia de supervivencia que desafía la lógica médica. Incluso se creó la película 127 horas en el año 2010, basada en su historia. Ralston estaba haciendo senderismo solo en Utah, cuando una roca de 360 kilos le aplastó el brazo derecho contra la pared del cañón. Estuvo atrapado durante 127 horas en una grieta estrecha, sin comida suficiente y con agua limitada. Después de 5 días, Ralston tomó una decisión que la mayoría consideraría imposible: amputarse su propio brazo usando una navaja multiusos desafilada, sin anestesia, sin entrenamiento médico y con una herramienta completamente inadecuada. Pero aquí está lo que hace este caso extraordinario. Aron logró cortarse a través de hueso, tendones y nervios sin desangrarse, y después caminó 8 kilómetros hasta encontrar ayuda. Los médicos que lo trataron dijeron que la supervivencia era estadísticamente imposible. La pérdida de sangre debería haber sido fatal. El shock debería haber colapsado a cualquier persona normal. Pero lo más inquietante es lo que Ralston describió durante el proceso. Habló de ver múltiples versiones de sí mismo realizando el procedimiento, en algunas fallando y en otras teniendo éxito, como si su conciencia estuviera navegando entre realidades alternas, eligiendo el camino de la supervivencia. Ralston, más tarde, describió la experiencia como experimentar un estado donde el tiempo no funcionaba normalmente y tener acceso a posibilidades que normalmente no estarían disponibles. Sin duda un caso extraordinario, pero ahora vamos al caso 4, que también te va a impresionar. En 1848, Phineas Gage sobrevivió a un accidente que debería haber redefinido nuestra comprensión del cerebro humano. Gage era capataz de una construcción de ferrocarriles en Vermont, cuando una explosión accidental disparó una barra de hierro de 3 centímetros de diámetro y 1 metro de longitud directamente a través de su cráneo. La barra entró debajo de su ojo izquierdo, atravesó su cerebro y salió por la parte superior de su cabeza. Destruyó completamente el lóbulo frontal izquierdo. Según todos los conocimientos médicos de la época,
Gage debería haber muerto instantáneamente, pero no solo sobrevivió el impacto inicial, sino que se sentó y habló con los médicos minutos después del accidente. Ciertamente no se puede sobrevivir sin la mitad del cerebro, ¿o sí? Resulta que Gage vivió 12 años más después del accidente. Trabajó, viajó y funcionó como un ser humano relativamente normal. Pero aquí está lo verdaderamente extraño. Gage reportó experiencias que sugerían que su conciencia había saltado durante el accidente. Describió estar consciente en múltiples versiones de sí mismo simultáneamente durante el trauma. Los médicos modernos que han estudiado el caso dicen que la supervivencia de Gage era neurológicamente imposible. El daño cerebral debería haber resultado en muerte instantánea o como mínimo en un estado vegetativo permanente. Patrones comunes y análisis. Al analizar estos casos y cientos de otros similares, emergen patrones inquietantes que sugieren algo más que simple suerte. Primero, todos estos supervivientes reportan experiencias de múltiples realidades durante sus traumas. Describen estar conscientes en diferentes versiones de los eventos simultáneamente. Segundo, las probabilidades matemáticas de supervivencia en cada caso son tan bajas que estadísticamente deberían ser imposibles. Mientras la comunidad científica no posee actualmente la capacidad de viajar a nivel cuántico, no podemos probar la teoría, pero los patrones son consistentes. Tercero, muchos de estos supervivientes desarrollan lo que los psicólogos llaman síndrome de supervivencia cuántica, es decir, la sensación persistente de que no deberían estar ahí o de que han saltado entre realidades. Todos los fisiólogos y filósofos de ciencia que han investigado este tema subrayan el hecho de que este tipo de efecto solo ocurre en circunstancias ideales y perfectas. Pero estos casos reales sugieren que quizás las circunstancias no son tan idealizadas como pensamos. Pero el patrón más inquietante es que estos supervivientes a menudo reportan cambios sutiles en su realidad después del evento. Pequeñas diferencias en las personas que conocen, en los lugares que recuerdan o eventos históricos que no coinciden con sus memorias. Implicaciones científicas. Si la quantum immortality es real, las implicaciones para nuestra comprensión de la realidad son profundas y sinceramente aterradoras. Por lo tanto, parece posible que las personas puedan alcanzar la inmortalidad de alguna manera a través de su propia conciencia. Sin embargo, la sola idea contiene un fascinante concepto, que nuestro espíritu no puede experimentar la muerte. Los casos reales sugieren que algo extraordinario está sucediendo. Si tu conciencia puede saltar entre realidades para evitar la muerte, entonces cada superviviente imposible es evidencia de que el multiverso es real, que hay infinitas versiones de ti mismo viviendo infinitas versiones de tu vida. Según la teoría de la inmortalidad cuántica, no morimos, pero lo que sucede en realidad podría ser aún peor, porque cada salto te alejaría más de tu realidad original. Los físicos teóricos sugieren que después de suficientes saltos, podrías encontrarte en una realidad tan diferente de la original que ya no reconozcas tu propia vida. Inmortal, sí, pero perdido en un multiverso de posibilidades. De acuerdo a esta teoría, es posible que tú mismo hayas saltado múltiples veces sin darte cuenta. Cada accidente que casi tuviste, cada enfermedad que casi termina contigo, cada momento en donde casi dejaste esta vida, podrías haber saltado a una realidad distinta donde lograste sobrevivir. ¿Qué te pareció este misterio? La verdad es que está muy, muy interesante. No tienes que creerlo nuevamente, pero aquí debajo te dejo las fuentes en donde nos basamos para hacer este análisis. Yo soy JM y nos vemos en el siguiente misterio. Hasta pronto. Esto es JM Misterios, descifrando la realidad.